Hermosa familia Vida Nueva, sean bendecidos por los tres grandes del cielo y de la tierra, Padre, Hijo y Espíritu Santo, puedan seguir gobernando y guiando cada uno de nuestros corazones en base o rumbo a la vida eterna, que es nuestro norte principal. Desde la República Dominicana, Pastor Luis Ernesto Ojeda, con mucho cariño, con mucho amor, con una nueva armadura teológica que sé que va a ser de mucha bendición para todos ustedes. Hoy arrancamos un nuevo ciclo de estudios. Vamos a hablar acerca de la salvación. Salvación en su máxima expresión es lo que vamos a estudiar de aquí en adelante. Sé que va a ser una aventura de crecimiento, va a llenar sus vidas y van a ser campeones en Cristo. Estudiar la salvación significa montarse en la columna principal de esperanza de cada uno de nosotros. Aprovecho la oportunidad para pedirte que si no te has suscrito a los canales de Vida Nueva Internacional, síguenos a través de Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, para que te llegue toda la información, todo nuestro contenido, cada vez que generemos contenido en las redes sociales, seas uno de los primeros en enterarte. Por eso es que siempre les recordamos e invitamos humildemente a que te puedas suscribir a los canales de Vida Nueva Internacional. Cuando se habla de salvación o cuando se profundiza en la salvación, va mucho más allá de ese típico mensaje, es decir, acepta a Cristo que Jesús te ama. Es una frase que siempre hemos escuchado durante muchísimos años. Va mucho más allá que eso. La finalidad de este estudio es adentrarnos en la salvación y lo que significa realmente para ti y para mí. ¿Qué es lo bueno, lo maravilloso y lo excelente de la salvación que aún está por descubrir? Si analizas y te tragas y masticas y digieres muy bien estas enseñanzas, tu vida no va a ser igual. Porque le darás un valioso significado a la salvación que la cuidarás, como realmente Pablo lo dijo a su iglesia, o lo dijo en sus diferentes epístolas o cartas. Cuidad la salvación con temor y con temblor. El que no valora la salvación o el que no la entiende, muy difícil la cuidará con las aseveraciones y con las normativas que nos ha dejado el apóstol Pablo. Temor y temblor. No descuidéis una salvación tan grande. Vemos muchos letreros en la escritura que nos hace ver que con la salvación no se juega. La salvación se estructura. Tiene tres columnas importantes donde ella se sostiene. Y de esto vamos a hablar. La primera de ellas es justificación. Justificación, columna número 1. La número 2, regeneración. Esa es la columna número 2, en donde se soporta la salvación. Y la tercera, santificación. De los tres elementos importantes hay que tenerlos bien, pero muy bien fundamentados y grabados. Justificación, regeneración y santificación. Van a ser tres palabras a la cual usted va a comenzar a estudiar y a escuchar infinidades de veces en nuestro estudio de la salvación. Porque si no tienes claro lo que significa una justificación, difícilmente llegarás a una regeneración. Y al hablar de regeneración, no entenderás lo que significa santificarse continuamente en Cristo y vivir en santificación permanente hasta que Cristo venga por nosotros. Son tres elementos fundamentales donde la salvación descansa. El primero de ellos, justificación. ¿Qué significa la palabra justificación? O el sentido teológico dentro del proceso doctrinal, justificación, ¿qué significa? Cada uno de nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que necesita ser librada de la muerte eterna. Muerte eterna a la cual todos, cuando nacemos, hemos sido pecadores. Dice la palabra muy puntualmente, por cuanto todos los hombres pecaron, están destituidos de la obra de Dios. Pecaron, es un niño pequeño, un niño de meses, pero él crecerá y pecará. Incluso hasta los más ancianos también pecaron y pecarán, y hasta seguramente cualquier edad del ser humano siempre estará sujeto al pecado. Él necesita una justificación, alguien que le diga, él puede ser salvo y él puede conseguir la salvación de su alma a la eternidad con Cristo. Puede ser librado de la muerte si y solo si se justifica.
¿Y quién es el justifica? Bueno, realmente para uno poder abrazar la justificación de Dios, tiene que combinarse el amor del Padre, de Dios, a través de su Hijo, derramamiento de sangre, muerte de Jesús en la cruz del Calvario, y que tú reconozcas que eres pecador. La justificación no puede venir aislada, o no puede haber una justificación de aquel que no se considera pecador. Y este es uno de los puntos principales a los cuales todos tienen que aprender y todos tienen que ponderarlo en su vida y en su corazón. No puede haber una real justificación del Padre, ni un lavamiento de la sangre de Cristo, ni un perdón de pecados o limpieza de pecados si la persona no se considera pecadora. Si la persona, a pesar de que la Biblia le demuestre que él nació pecador y que tiene una heredad, un cuerpo corrupto por el pecado, difícilmente esa persona, si no entiende esta verdad y no se siente pecador, esa persona nunca podrá ser justificada delante de los ojos del Señor. La justificación es la prueba, pero la prueba más que contundente del amor de Dios, que quiere perdonarlo y que quiere exonerarlo de sus pecados. Pero a la final, la palabra nos enseña de que la misma persona va a decidir si se considera pecadora y si desea tener un arrepentimiento y si desea alcanzar la vida eterna. Dios no obliga a nadie. Él lo quiere que la persona, por amor, sea salva. Pero a la final, si esa persona no quiere librarse de la muerte, no hay ningún tipo de justificación que vaya sobre ella, aunque ella misma sea pecadora. Toda persona se presentará delante de Dios para ofrecer su vida delante de la balanza del Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos van a resucitar, unos para bien y otros para juicio. Pero todos tendrán que dar cuenta por cada una de las obras. El hombre tendrá que pasar por un juicio. Tendrá que pasar por una condena por sus propios pecados y por su naturaleza pecaminosa. Él tendrá que decidir y explicar realmente por qué no quiso aceptar el llamado de salvación. Él mismo será echado al lago de fuego por sus propios pecados y por vivir una vida a espaldas de Dios, aunque muchas veces Dios le diera la oportunidad de abogar por sus pecados a través de Jesús. Eso es importante, siempre conocer y entender de que la gente se pierde porque quiere perderse, que la gente no quiere aceptar a Cristo porque ellos mismos han decidido darle la espalda a Cristo o porque no creen en la fábula del Evangelio. No es problema de Dios ni problema de Jesús si esa persona no quiere creer y si esa persona mantiene su lineamiento o sus códigos éticos de que Dios no existe y que es una pérdida de tiempo servir a Dios. Dios no tiene la culpa si esa persona no se considera pecadora. Dios no tiene la culpa tampoco ni lo va a exonerar en el momento de su juicio, porque Él dará cuenta por sus pecados si esa persona dice: yo no sabía que no existía un Dios. Yo no sabía de que Dios realmente se manejaba con los hombres buscando su salvación. Dios no tiene la culpa ni la tendrá de las decisiones de los hombres. Dios es juez. Y Dios lo juzgará. Y lo juzgará simplemente por la palabra. Lo juzgará por lo que ya Él sabe. Y lo juzgará por lo que ya está escrito. Ese es el principio fundamental de la salvación. La justificación es entender de que todos los hombres son pecadores y que tendrán que presentarse delante de Cristo para rendir cuentas. Pero también la justificación es amor. Porque la misma justificación te lleva a ti a Jesús. Ser la alternativa para poder escapar del juicio que vendrá sobre tu vida. Justificación, regeneración y santificación. Si no le abres la puerta a la primera justificación más grande, que es el reconocer que necesitas de un Salvador, difícilmente vas a querer producir un cambio en tu vida. Difícilmente vas a querer regenerarte para Dios. El primer paso para obtener la salvación es entender que eres pecador. Hoy estamos explicando profundo, de una manera hondando mar adentro, los valores fundamentales de la salvación. Como los dije, va mucho más allá de decir o de expresar: acepta a Jesús porque Él te ama. Hoy estamos teológicamente demostrando las columnas que sostienen la salvación.
Una persona que haya reconocido que necesita de Jesús. Y una persona que haya reconocido que realmente es pecador y que necesita un abogado que lo pueda defender. Y ese abogado, Cristo Jesús, que lo va a limpiar con su sangre y lo va a reconciliar con Dios, esa persona también necesita pasar, saltar, brincar a la columna número 2 que sostiene la salvación, que es la regeneración. No solamente es aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador y entender de que allí pasó todo o que allí acaba la historia. Va mucho más allá que aceptar a Cristo. La salvación va un paso más allá de quedarse en el altar reconociendo de que soy un pecador y de reconocer que he pecado contra Dios, o seguramente unas lágrimas de vergüenza porque he fallado a Dios y que quiero que Él me limpie. Va mucho más allá porque todo pecador, luego de ser limpiado por la sangre de Cristo, debe entender en su corazón, en su alma y en su espíritu de que necesita regenerarse. Necesita cambiar, necesita no solamente pedirle el perdón, la fase número 1 ya pasó, ya quedó atrás, necesita continuamente pedirle al Señor que regenere su vida, que regenere su alma, que regenere sus pensamientos, que regenere sus emociones, que regenere su corazón, porque continuamente el cuerpo pecaminoso necesita estar muerto a los pies de Cristo. Por algo la Biblia muy puntualmente nos dice, haced morir las obras de la carne. Nadie que acepta a Cristo se transforma en un cuerpo glorificado. Nadie que acepta a Cristo se transforma en un ser celestial. No es el momento todavía para la transfiguración de tu cuerpo. Sí ocurrirá, pero aquí en la tierra todavía no es el momento. Necesitas entender que todos los días Dios tiene que hacer algo positivo en tu vida. Necesitas regenerarte, crecer, ir subiendo a la estatura de Cristo. Haced morir las obras de la carne. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para mí, el morir es vivir. Muchas personas les cuesta poder avanzar en el Evangelio y se quedan solamente con haber aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. No es malo, es una gran verdad y es un paso muy importante, pero muchos se niegan a ser regenerados por Dios. Muchos se niegan a que la Biblia pueda producir en su vida una regeneración paulatina que lo va a llevar a una santificación, que es la columna número 3. En esta columna número 2, que se llama regeneración, todos tienen que comprender que sin Cristo no llegarán muy lejos. Cuando una persona acepta a Cristo, literalmente, lo hemos dicho en otras cápsulas, esa persona entiende que es pecador y es limpiado, sus pecados son borrados, pero su alma, su mente y su corazón quedan intactos. Necesitas una regeneración permanente. La salvación, cuando uno la abraza, es cumplir el proceso y cumplir esta ecuación. Una ecuación que ya está en la Biblia. Una ecuación de una justificación, que reconocer en mi corazón y en mi espíritu que soy pecador. Una regeneración, que es pasar a una segunda fase, entender que sin Cristo no voy a llegar muy lejos y que necesito a Cristo continuamente trabajando en mi cuerpo, en mi mente, en mi ser, en mis emociones, en mi corazón, porque si no, iré a retroceder. Si no, estaría volviendo hacia atrás. Si no, paulatinamente el mar del pecado me va a arrastrar y me va a llevar a la condición natural donde estaba antes de confesar a Cristo. La regeneración es importante. Y sobre todo que la regeneración va a ocasionar en tu vida un deseo por querer las cosas de Dios. Una dependencia de Dios. El que se quiere regenerar luego de haber aceptado a Cristo necesita la dependencia de Dios. La dependencia de Cristo Jesús en su corazón como su principal oxígeno de vida. Una persona que ha disfrutado de lo que significa ese llamamiento y ha reconocido que es pecador, pasa de ser justificado rumbo al infierno y se ha librado por los méritos de Cristo, obteniendo la vida eterna, y que ha reconocido que necesita cada día más del oxígeno del Señor para poder buscar la regeneración. Esa persona estará a un paso de llevar una vida santificada con el Señor. El paso número 3, santificación.
La santificación es la vida permanente, es el hoy, es el diario vivir del cristiano. Un cristiano muy puntual, o por colocarle un sinónimo de temor para cada uno de nosotros, es cuidar la salvación con temor y con temblor. Cuidar la salvación con temor y con temblor, y no descuidar una salvación tan grande, es vivir permanentemente en una santificación. No puedes quedarte con una regeneración y no puedes quedarte con una justificación. No hay una santificación si no hay un conocimiento pleno de que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo significa llevar en él adentro el sello del Espíritu Santo manifestado y sobre todo moviéndose con poder. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Es nuestro paracleto, nuestro ayudador. Ese Espíritu Santo, cuando está dentro de nosotros, ya produce una santificación maravillosa. La regeneración, que es el paso anterior, es promovida también por el Espíritu Santo. Pero la santificación ya es el mover y la autoridad. Cuando tú le dices al Espíritu Santo, lleva tú la llave de mi carro, lleva tú la llave de mi cuerpo, guíame tú, no quiero morir en el infierno, necesito cada día más de ti, necesito regenerarme, quiero ir mucho más allá que aceptar a Cristo, quiero ir mucho más allá de querer cambiar, quiero vivir para ti. Quiero que tú tomes el control de mi vida. Es la santificación. Difícilmente una persona pueda alcanzar el reino de los cielos si no vive una vida santificada con el Señor. Allí es donde se materializa realmente lo que es la salvación. Dice la palabra que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y la parábola de la semilla o de ese sembrador que sale a sembrar es literalmente la ecuación de lo que significa justificación, regeneración y santificación. Mucha gente se justifica y entiende y se lava con Cristo y le pide perdón al Señor y Cristo los limpia, pero posteriormente quedan postrados delante del pecado porque no tienen y no quieren llevar una vida regenerada para el Señor. No quieren caminar al paso número 2. Aquellos que llegan a la regeneración porque entienden de que Jesucristo es el único o es la fuente de oxígeno de su vida, no quieren hasta cierto punto rendirse completamente a los pies del Espíritu Santo. No quieren llevar una vida santificada. Saben que necesitan cada día más del Señor, pero le cuesta decirle al Espíritu Santo, santifícame tú, guíame tú. Toma el control de mi vida. La santificación es la puerta a la eternidad. La santificación es literalmente ya entrar a la misma presencia del Señor. Si no, todos fueran salvos. Si no, todos aquellos que hubiesen aceptado a Cristo en algún tiempo, pero que sus vidas no están lineadas conforme a la voluntad de Dios, fueran salvos. Muchos pueden confesar al Señor y querer tener un cambio en su vida, pero si no hay un proceso y si no hay una vida de santificación, difícilmente podrán lograr la vida eterna. La salvación siempre se va a manifestar y siempre se va a amparar en la santificación. Esa es la puerta, es la última llave, es el último escalón. La salvación va mucho más allá de aceptar a Cristo y de reconocer que tenemos pecado. La salvación va mucho más allá de querer cambiar. La salvación es vivir plenamente en santificación. Dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. La salvación siempre dará frutos, internos y externos. Nadie puede abrazar una salvación o decir que camina en la salvación de Cristo cuando su vida externamente no demuestra que haya un cambio. El Espíritu Santo, cuando toma el control del carro en la última fase de nuestras 3 columnas, como es la santificación, esa vida comienza a generar frutos dignos de arrepentimiento. Para manifestar de que eres salvo, Dios no se contradice, ni Dios puede ser burlado. Los hombres seguramente que desconocen la teología pueden ser engañados a través de cualquier persona que haya confesado a Cristo. Pero realmente los que dan frutos son los que el Señor limpia para que lleven mucho más fruto. La salvación y una santificación nos lleva a nosotros a dar fruto.
Es fácil detectar realmente si una persona es salva o no es salva. Es prácticamente sencillo saber si una persona es salva o no por los frutos. Una vida que tenga el control del Espíritu Santo aflorará frutos dignos de arrepentimiento. Muchos hoy en día no quieren esa frase o se niegan a entender ese versículo. Haced frutos dignos del arrepentimiento. Porque eso sería llegar al paso número 3. Eso significa pasar por encima de la justificación, adentrarse mucho más a reconocer que necesitas cada día más una regeneración y llegar al paso número 3, que es una santificación. Humanamente puedes engañar a todas las personas, pero el Señor Jesucristo jamás lo puedes engañar. Internamente Él sabe qué obra está haciendo y externamente Él también dará su sello de aprobación que esa persona es salva. Nadie es salva por lo que diga. Dios conoce quiénes son los salvos y conoce también quién ha abrazado y valorado la salvación. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Es el sinónimo de que el Espíritu Santo tiene el control de tu vida. Y con esta última explicación, avanzamos a lo que va a significar esta apertura de estas armaduras teológicas en base a la genuina o el genuino estudio de la salvación de manera exegética y teológica. Yo te invito a que te suscribas allí a nuestros canales para que seas el primero en disfrutar de todo nuestro material y no te despegues, porque hemos arrancado unos maravillosos estudios acerca de la salvación de una manera teológica. Y con estas palabras me despido de ti puntualmente recordándote: la salvación se sostiene en 3 columnas principales: justificación, regeneración y santificación. Ellas 3, unidas a la perfección, dará el fruto de salvación. Nadie puede mentirle al Señor. Tú puedes decir con tus labios, y repito, que eres salvo, pero solamente Dios conoce si estas 3 columnas sostienen tu vida. Él dará testimonio de ti. Con esta palabra me despido, deseándote, invitándote nuevamente a que puedas suscribirte a nuestros canales de YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Puedas seguir las redes sociales de Villanueva Internacional para que puedas comer palabra y para que puedas seguir creciendo en la gracia y la misericordia de Dios, que es nuestro norte principal. Dios te bendiga y Dios te guarde. Desde la República Dominicana, Pastor Luis Ernesto Ojeda.